Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y yo quiero hablar acerca de cómo será el tiempo del fin, cómo sucederán las cosas que están reservadas por la palabra profética en las Santas Escrituras que han de suceder en la tierra. Quiero leer Isaías 24:20 que dice: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Escatológicamente yo mantengo la posición pre-tribulacionista, es decir, que creo, predico y defiendo que la iglesia de Jesucristo será arrebatada al cielo justamente antes de que caigan sobre la tierra los días de la tribulación y de la gran tribulación. Eso está probado bíblicamente y es precisamente nuestra esperanza. Jesucristo dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y es precisamente desde la autoridad que me concede el Espíritu Santo y la autoridad de la palabra que yo puedo describir el desarrollo de los eventos del tiempo del fin que están a punto de comenzar. Por eso les ruego, amados hermanos, y ustedes, amigos, a que busquen a Dios de corazón, arrepintámonos hasta el polvo de la tierra y corramos a los brazos de Jesucristo. Esto solo es posible con la intervención del Espíritu Santo, el que nos redarguye del pecado, es el que quiebra nuestros corazones y nos hace caer rendidos a los pies del Señor. Entonces, comencemos pues. La profecía y los eventos del tiempo del fin están reveladas en la Biblia. Solo basta con leer las profecías de Daniel, los anuncios del fin anunciados por el Señor Jesucristo en Mateo 24 y Lucas 21, y leyendo las revelaciones dadas por el Señor al apóstol Juan en la isla de Patmos, y no les quedará duda de que son verdaderas y que se han ido cumpliendo y que se van a cumplir hasta la última palabra. Por eso quiero ir tomando aliento del Espíritu Santo, quiero ir tomado de la mano del Espíritu Santo como un viajero en el tiempo para describir cronológicamente lo que ha de suceder en este tiempo del fin. Esto hará que muchos se burlen, otros van a blasfemar, otros se van a enfadar y otros se van a asustar. Pero para el que cree en la palabra de Dios será una alerta más de estos días finales dado por el Espíritu Santo. Apocalipsis dice: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo tiene un remanente que no ha traicionado al Señor, ni ha torcido las Escrituras, que tampoco ha callado la verdad de Dios por temor a ser perseguidos, a ser excretados de esa farándula religiosa del día de hoy, que no ha seguido a los apóstatas, instrumentos del diablo para alejar a los creyentes del temor a Dios, esos que enseñan herejías dañosas y mortales para el alma de la gente, y le van a dar cuenta a Dios. La palabra es la verdad absoluta de Dios, incuestionable, infalible de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura, toda, desde Génesis y Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos una opción entre dos: creer o no creer lo que la Biblia dice. Usted elige. Estamos en el tiempo del fin, amados. Pero antes de la tribulación que está prometida, que está señalada como un acontecimiento que sucederá sobre la tierra,
sucederá antes de eso el rapto de la iglesia de Jesucristo. El rapto es lo que dará inicio precisamente a la tribulación. Es decir, que mientras la iglesia de Jesucristo esté en esta tierra, los eventos de juicios y de ira de Dios están detenidos porque la iglesia está aquí. Pero ¿qué es el rapto? ¿Es un cuento, es una fábula, es una invención del hombre? Claro que no, es un evento verdadero, porque la Biblia lo anuncia y Jesucristo mismo lo predicó. El rapto es cuando Jesús regrese al cielo terrestre y se lleve a los creyentes vivos y muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos o estemos vivos seremos transformados y juntamente volaremos a estar con el Señor. ¿Para qué hace esto? Para que no tengan que sufrir la ira de Dios durante el tiempo de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, allí el Señor nos da la promesa de un rapto, de un arrebatamiento de esta tierra. Los creyentes, en lo que sean levantados en el rapto, serán juzgados inmediatamente en el tribunal de Cristo o el bema de Cristo para recompensarlos por su trabajo en la obra del Señor y reciben cuerpos glorificados. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Primera de Corintios 4:5 dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Otros van a recibir reprensiones por no hacer las cosas para Dios de corazón. Ahora, luego del tribunal de Cristo o del bema de Cristo, lo próximo por venir es la cena de la boda del Cordero, y también eso tendrá lugar después del arrebatamiento y del bema de Cristo. Apocalipsis 19:7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las obras justas de los santos. Y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Que no quede duda que esto ha de acontecer. Dios no miente. Ahora no se sabe el día que ocurrirá el rapto. En cualquier momento puede suceder, incluso mientras yo estoy hablando esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 4 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Segunda de Pedro 3:10 también dice allí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mateo 24:36, 42 y 44 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si alguien debe pensar
en el arrebatamiento es el creyente. No dejarse distraer su mente con cosas temporales, materiales. Ahora, luego del rapto va a haber una pausa breve de tiempo mientras el mundo se prepara para la tribulación. Muchos se van a alegrar de que los aleluyas, esos que los atormentaban con la Biblia y con decirles que dejaran el pecado, que los encandilaban con la luz del Espíritu Santo, ya no estarán en la tierra. Pero lo que no saben es que el mundo estará preparando el escenario para que la ira de Dios Todopoderoso caiga sobre esta tierra impía y pecadora. Ahora es que comienza el tiempo de la tribulación después que la iglesia se ha levantado. Será durante los primeros 3 años y medio, que es de la semana 70 de Daniel, la primera mitad de la semana es la tribulación. Va a aparecer el anticristo, a quien la Biblia lo llama la bestia o la primera bestia, y el macho cabrío de Daniel. Él será el gobernante de una nación que va a dominar a 2 más. Primera de Juan 2:18, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 9, y Apocalipsis 17, 8 al 14, Daniel capítulo 7, versículos 8 al 26. No lo leo porque obviamente no tengo tiempo, me tomaría mucho tiempo. Entonces, Israel tendrá un papel central en esos días de la tribulación, porque el anticristo hará que se firme un acuerdo de paz entre Israel y el mundo. En ese pacto están incluidos los árabes. Es a partir de la firma de ese tratado de paz que oficialmente comienza el tiempo de la tribulación. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 y Deuteronomio capítulo 30, versículo 4 y versículo 5. Pero ¿se quedará la tierra entonces sin que nadie hable del Evangelio de Jesucristo? ¿Se quedará en tiniebla total? Porque ya la iglesia no está, que somos la luz del mundo. Pues claro que no. Dios tiene reservados a unos vasos que serán los que van a anunciar el Evangelio de Cristo de salvación en los días de la tribulación y de la gran tribulación. Veamos. Va a haber 144,000 testigos. Ellos serán judíos de las 12 tribus de Israel y ellos serán los encargados de predicar la verdad de Dios en esos días de la tribulación. Millones se van a convertir a Cristo y serán salvadas sus vidas, sus almas, aunque muchos de ellos serán asesinados por el anticristo por creer en Jesucristo y por no aceptarlo a Él como el Mesías y por no recibir su marca en la frente o en la mano derecha y por no adorar su imagen. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 18. Estos 144,000 evangelistas judíos que tienen el nombre de Jesús y de su Padre escrito en sus frentes, estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Son primicias de Dios y para el Cordero estos serán una pesadilla para el dragón, para el falso profeta, para el anticristo y para su gobierno infernal. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8 y Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. También estarán los 2 testigos que van a ejercer su poderoso ministerio en pleno desarrollo del gobierno del anticristo. Ellos profetizarán por 1260 días, que son los 3 años y medio, vestidos de negro. ¿Por qué? Porque son días de luto para la humanidad, porque su ministerio no será un ministerio agradable como los profetas que tenemos ahora, los predicadores ahora que se congracian con la gente y con el pecador para recibir de ellos algo. No serán agradables para la mayoría de los habitantes de la tierra. Nadie podrá hacerles daño porque de su boca saldrá fuego que va a consumir a quienes quieran dañarlos. Todo aquel
que ose siquiera dañarlos o acercarse a ellos para hacerle daño, será muerto por el espíritu de poder que ellos recibieron de Dios. Esto será hasta que terminen los días de su ministerio. Entonces el anticristo los va a matar, Apocalipsis 11:7, y eso hará que los hombres que fueron atormentados por estos ministros del Señor, estas dos lámparas, esos hombres que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, van a adorar al anticristo, lo van a reconocer como un gran héroe porque los salvó y los libró de estos dos profetas que los atormentaron por 3 años y medio. Eso está en Apocalipsis 11:10. El anticristo, para dar una especie de escarmiento, no permitirá que los sepulten a ninguno de los dos, sino que estarán exhibidos en la plaza de Jerusalén, así como un trofeo. Jerusalén, a quien Dios llama Sodoma y Egipto, Apocalipsis 11:8. Allí estarán ellos. Pero después de 3 días y medio, Dios les va a enviar el espíritu de vida y eso hará que caiga gran temor sobre los moradores de la tierra. Y dice el versículo 12 que los hombres oyeron la voz de Dios desde el cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los oyeron, porque ellos van a resucitar al cabo de los 3 días y medio, y la gente van a espantarse. Eso está en el versículo 12. Bendito sea el Señor. Inmediatamente después de la resurrección de estos dos testigos, va a haber un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad será destruida, será derrumbada, y mueren por el terremoto 7,000 hombres, y los demás se van a atemorizar. Y dice la Biblia en el versículo 13 de Apocalipsis 11 que dieron gloria al Dios del cielo. Eso obviamente enfadará al diablo y al anticristo y al falso profeta. Entonces, los ministerios de los 144,000 y el de los dos testigos será la manifestación de la misericordia de Dios para que los hombres puedan tener la oportunidad de salvar sus almas en esos días de tribulación, de gran tribulación que vendrá sobre la tierra, porque su misericordia es para siempre. Dios me habló que hablara y predicara estos temas, y me dijo, así como le voy a decir, me dijo: dile al mundo, dile al pueblo que yo envío delante al pescador con la red, y el que no entre en la red de mi pescador, detrás enviaré al cazador, y el cazador es Satanás. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todavía hay hombres y mujeres de Dios, todavía hay profetas verdaderos de Dios. Continuemos. El antiguo imperio romano resucitado estará de vuelta en la tierra. Bueno, y tenemos la Unión Europea. Ha sido restaurado el antiguo imperio romano para que sea el asiento del gobierno del anticristo, y así se cumplirán las profecías del fin. El anticristo estará a la cabeza, será el gobernante de este imperio restaurado, que será el que le dé apoyo al anticristo para que gobierne el mundo entero. Con ese gobierno mundial se cumplirá la agenda de los que predican y esperan un nuevo orden mundial. Habrá un solo gobierno mundial, el anticristo, una sola moneda, una sola iglesia, una iglesia ecuménica que va a dirigir el falso profeta, y ya ese templo mundial está construido, solo se está esperando por la segunda bestia que se manifieste, el falso profeta, que será el brazo religioso del anticristo, mientras que el antiguo imperio romano resurgido, resucitado, será su brazo armado y económico. Eso lo dice Daniel capítulo 7, pero específicamente en los versículos 23 de Daniel. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará.
Mire esto que le voy a decir. Todos los dictadores que ha habido en el mundo, esos criminales de guerra como Hitler, Mao Zedong, Ceausescu, los padres y el abuelo del presidente de Corea del Norte, estos los genocidas más aborrecibles de la historia, unidos todos, serán unos lindos muñecos infantiles comparado con este ser que emergerá desde las mismas profundidades del infierno. Hermanos, esto que yo estoy hablando, el Espíritu Santo me ha mandado a que lo hable, a que lo diga. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, oiga bien, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces aparecerá la iglesia ramera, la iglesia apóstata y ecuménica, que llegará al poder. Será políticamente poderosa porque el anticristo extenderá su brazo poderoso e inicuo sobre ella. Tendrá el respaldo del gobierno del anticristo y será extremadamente rica. Materialmente será rica, extremadamente. Apocalipsis 17, 3 y 4 dice: y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta iglesia pagana desatará una gran persecución contra los creyentes en Jesucristo, así como lo hizo en la Inquisición. Pero esta vez será de manera más criminal, porque los fuegos, las llamas del mismo infierno van a correr por las venas de esta iglesia ramera, apóstata y ecuménica, y más aún sabiendo Satanás que le queda poco tiempo para destruir a la mayor parte de los hombres en la tierra y llevarlos al lago de fuego y azufre con él y con sus demonios. La sede principal de esta iglesia pagana estará en Roma, que es la ciudad propulsora de la idolatría mundial y del paganismo, y la que ha esparcido por los siglos las doctrinas de demonios y enseñanzas de error. La iglesia de Roma es la que se caracteriza porque sus altos ministros se visten de púrpura y de escarlata, los obispos y los cardenales, nadie más. Esto lo puede leer en Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 al 17. Luego, el Cordero, Jesucristo, que recibió poder y gloria en el cielo por haber resucitado y muerto, por haber muerto y resucitado por nosotros, se ganó el derecho de tomar el libro y desatar sus sellos. Él va a abrir los 7 sellos de la ira de Dios. ¿Qué son estos 7 sellos y qué significan? Bueno, los juicios de los 7 sellos, estos son los juicios de Dios que sucederán durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Incluyen la aparición del anticristo y los 3 caballos que siguen al caballo blanco, que es el anticristo, van a provocar en la tierra una gran guerra, que es el caballo bermejo o rojo, y van a producir una hambruna mundial como nunca el hombre la ha imaginado. La va a producir el caballo negro, que trae el hambre y la escasez. Lamentaciones 5:10 dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. La gente que muere de hambre, de inanición, se conoce porque su piel se pone negra. Vienen pestes a causa de la insalubridad que van a causar los cadáveres en las calles, en las casas y en todos los rincones de la tierra. Esto
es lo que el caballo amarillo va a producir. El caballo amarillo es símbolo de pandemia, de enfermedades, y lo peor es que la muerte y el Hades, es decir, el infierno, le seguían. Esto quiere decir que la muerte no tendrá frenos y que los que mueran se irán directo al infierno, se van a perder, derechito irán a las pailas del infierno. Se va a desatar aquellos días una gran persecución de los creyentes en Cristo y los desastres naturales van a azotar toda la tierra. Jesús compara esos días con los dolores de parto de una mujer que no se detendrán, serán cada vez más intensos a medida que transcurren esos días de tribulación hasta que todo se ha cumplido. Cada juicio será más terrible que el que ya pasó. El séptimo sello produce un silencio durante media hora y luego de este silencio viene el toque de las 7 trompetas que van a desatar la terrible ira de Dios sobre la tierra. Esto está en los capítulos 5 y 6 de Apocalipsis. Yo no sé si usted quiere seguir caminando tibio ante Dios y si quiere seguir indiferente a la palabra de Dios y si quiere seguir en ese pecado oculto y si va a seguir indiferente a la voz del Espíritu Santo, a lo que dice el Espíritu Santo en este día. Allá usted. Pero eso lo vivirán los pecadores de la tierra y los apóstatas que no vivieron en temor reverente delante del Señor. Lucas 21:26 dice que desfallecerán los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sucederán en la tierra. Habrá un tiempo intermedio entre la tribulación y la gran tribulación. Pero ¿qué ocurre en ese lapso de tiempo intermedio? Bueno, el templo de los judíos será construido, el tercer templo. ¿Dónde? En el monte del templo donde ahora está la mezquita de Omar, el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Ahora nadie puede acercarse a ese lugar sin que se arme una guerra mundial. Pero la Biblia dice que será construido. Ya está la maqueta del templo en Israel, ya está hecha, conforme al modelo bíblico. Y las vacas rojas, esas vacas alazanas, ya las han producido y están saliendo puras, como en el Antiguo Testamento. Los vestidos sacerdotales para ministrar en el templo y los descendientes directos de Aarón ya están preparados para el templo nuevo. Los sacrificios del Antiguo Testamento se van a reanudar. Esto será a mediados de la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio. Pero a mitad de ese tiempo, que es la semana 70 de Daniel, el anticristo hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda y dice que se sentará en el trono del templo como si fuera Dios y va a exigir que la gente lo adoren como si fuera un Dios. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, el anticristo, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Óigame bien, el diablo va a dirigir la construcción del tercer templo, ese templo de los judíos, y no porque él quiera ayudar a Dios y colaborar con el cielo, sino para que su hijo infernal, el anticristo, se siente en el trono del templo y hará que millones sean engañados por las señales mentirosas y se pierdan sus almas para siempre en el lago de fuego y azufre, que a la final es el propósito de Satanás. ¿Y qué pasará con Israel entonces? Bueno, el anticristo va a romper ese pacto de paz con ellos y el anticristo y el falso profeta van a invadir a Israel con millones de tropas que han reunido de toda la tierra para destruir a Israel. Pero esta amenaza hará que Israel se vaya volviendo a Dios de una manera gradual. Lea Ezequiel capítulos 38 y 39. En este punto es que precisamente se desarrolla ese ministerio profético, apocalíptico de los 2 testigos, los 2 profetas de Dios en las calles de Jerusalén a viva voz, como lo hacían los profetas
del Antiguo Testamento, y muchos se van a salvar por el mensaje de estos. Los profetas de Dios serán esas dos lámparas en ese momento, junto a los 144,000. Lea Apocalipsis 11, 3 al 6. Para esos días, el anticristo va a ser asesinado y va a resucitar al tercer día, como una especie de parodia infernal de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, pero este será levantado con el poder del mismo diablo. Eso hará que toda la tierra, excepto los que tienen el sello de Dios en su frente, caerán ante él rendidos y lo adorarán como si fuera Dios. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces el anticristo, ese personaje diabólico, va a ser asesinado y el diablo lo va a resucitar. ¿Qué pasará entonces con la iglesia ramera? Bueno, el diablo es un asesino y paga bien mal a quienes le sirven. A esta iglesia ramera y ecuménica la va a destruir el mismo anticristo. Eso lo dice segunda de Tesalonicenses 2:4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lea también Apocalipsis 13, 4 y 5, y versículos 13 al 15, y Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Es entonces cuando el anticristo introduce en el templo de Dios la abominación desoladora. Esto será un acto como el que cometió Antíoco Epífanes, que introdujo un ídolo en el lugar santísimo del templo de Dios y obligó a las personas a adorar a ese demonio. Esto va a suceder para dar cumplimiento a la profecía de Daniel 9:27 y la profecía de Jesús de Mateo 24:15 y de Apocalipsis 13:14. En esos días se va a librar una gran batalla en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles, pero Miguel y sus ángeles lo vencerán y serán arrojados Satanás y sus demonios, sus ángeles, del cielo a la tierra, y es precisamente cuando él desciende con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo y quiere destruir la mayor cantidad de personas y llevárselos con él al lago de fuego. Por eso dice Apocalipsis 12:12: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora es que vienen los tiempos de la gran tribulación sobre los hombres inicuos, incrédulos, blasfemos de la tierra. En ese tiempo del fin se va a desarrollar la gran tribulación. El anticristo va a gobernar, como le dije, el mundo y será adorado como Dios. Apocalipsis 13, 5 al 7. Y el falso profeta, que no puedo dejar de hablar de él, también conocido como la segunda bestia de Apocalipsis 13, será el brazo religioso de apoyo del anticristo. Este falso profeta engañará al mundo con los milagros y señales mentirosas que se le ha permitido hacer por obra y poder de Satanás, y hará que los hombres adoren al anticristo en el templo de Jerusalén como si fuera el Mesías que el mundo siempre ha esperado. Esta bestia persuadirá al mundo, me refiero al falso profeta, la segunda bestia, de que le hagan una imagen al anticristo para que sea adorado como si fuera Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Todo el que adore al anticristo y a su imagen está perdido irremisiblemente. Cuando Israel se dé cuenta de que el anticristo no es el Mesías que esperaban, que es un impostor, ya no lo va a seguir, y es entonces cuando los judíos serán cruelmente perseguidos por el anticristo. Mateo capítulo 24, versículo 9 al 24, y Apocalipsis capítulo 12,
versículo 13 al 17. Ahí dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, esa mujer es Israel, que había dado a luz al hijo varón. El hijo varón es Jesucristo, ese Jesucristo que nació en Israel y que lo derrotó en la cruz del Calvario. Versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ahora es que comienzan los toques de las 7 trompetas por 7 ángeles que están en el cielo, lo que les espera a los hombres rebeldes, pecadores de la tierra. No te quedes aquí, hermano, y tu amigo conviértete, y tu amigo arrepiéntete, porque esto es verdad y está por suceder. Las 7 trompetas, estos últimos 3 años y medio, desatarán los terribles juicios de Dios. La primera trompeta va a provocar una lluvia de fuego y granizo que va a quemar la tercera parte de la vegetación. Los campos de cultivo serán arrasados por el fuego y eso va a producir una gran hambruna que vendrá sobre la tierra. La segunda trompeta hará caer una montaña ardiendo en el mar y la tercera parte del mar se va a convertir en sangre y va a morir la tercera parte de las criaturas marinas. Y la tercera parte de las naves que están en el mar serán destruidas. La tercera trompeta hará que la tercera parte de las aguas potables se contaminen y la tercera parte de los hombres van a morir a causa de las aguas contaminadas. La cuarta trompeta hará que la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurezca durante la tercera parte del día. La quinta trompeta va a llamar un ejército de demonios que saldrán del infierno y atormentarán a la tercera parte de los hombres de la tierra por 5 meses. Esos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y su tormento será como el del escorpión de la tierra cuando pica al hombre. Y los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. La sexta trompeta va a desatar a los 4 ángeles satánicos que están atados en el río Éufrates, y estos matarán a la tercera parte de los hombres. Estos estarán al frente de un ejército de 20 millones de demonios y en cuestión de semanas, quizá pocos meses, van a matar a la tercera parte de los hombres. Y cuando suene la séptima trompeta, se hará el anuncio glorioso del reinado de Jesucristo, del glorioso reino milenial de Jesucristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 9. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 21, ahí se anuncia el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Estos juicios se van a derramar cerca del fin de la gran tribulación. Llagas y úlceras dolorosas y pestilentes aparecerán sobre los que siguen al anticristo. Todos los mares se van a convertir en sangre, matando al resto de las criaturas marinas que habían quedado. Todas las fuentes de aguas dulces se van a convertir en sangre. El sol va a aumentar su temperatura. La tierra será cubierta por una oscuridad sobrenatural inexplicable. El río Éufrates se va a secar para facilitar el paso de los reyes del oriente para invadir a Israel. Eso será para dar inicio a la guerra del Armagedón. Un gran terremoto como nunca ha habido en la tierra sucederá y las grandes naciones van a caer y Dios traerá juicio en ese momento contra Babilonia, Roma, y la va a destruir.
y las islas y los montes van a desaparecer. Imagínese usted las ciudades que están asentadas en las islas, países que son islas. Esas islas que hoy son un centro de pecado, de perdición, un libertinaje, un antro del diablo, desaparecerán. Y caerá sobre los hombres un granizo que pesará un talento. Eso es equivalente a 100 libras, es decir, como unos 45 kilos. Y los hombres van a maldecir a Dios por el juicio del granizo, porque es extremadamente duro y grande ese juicio. Entonces, en plena guerra del Armagedón, Jesús va a aparecer en forma visible en el cielo, viniendo con su iglesia glorificada y sus poderosos ángeles para acabar con la guerra del Armagedón. Y yo sé que los ejércitos del anticristo van a pelear contra Jesús. Será como una pelea de una rata contra un león. Pero el Señor los va a destruir con la espada aguda que sale de su boca, y se le va a derretir esa lengua sucia y blasfema dentro de sus bocas. Y los ojos, esos ojos que han visto tanto pecado, que le ha gustado tanto la perdición, se les va a derretir dentro de sus cuencas. Morirán de pie y no sabrán, no se darán de cuenta. Será como si les cayera una bomba atómica en la cabeza a esos ejércitos ateos del anticristo, que irán directamente al infierno. Y entonces el Señor va a tomar al anticristo, al falso profeta, y lo va a arrojar vivos al lago que arde con fuego y azufre. Eso es Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Nosotros estaremos ahí peleando en esa batalla, amados hermanos, y Satanás y sus ángeles serán encerrados en el pozo del abismo por 1000 años, mientras Jesús establece su reino milenial en la tierra. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Pero fíjese usted, los creyentes judíos de todo el mundo se reunirán en su tierra natal, y los límites prometidos por Dios a Israel se van a cumplir. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1 al 30, e Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12, Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 15, Jeremías 23, 3 al 8, Ezequiel 11, versículo 14 al 18, y Jeremías capítulo 37, versículo 1 al 18. Léalo, y después de la guerra del Armagedón, que el Señor acabe con esas tropas y con el anticristo y el falso profeta, va a haber una pausa de unos 45 días. Eso es mientras se limpia el templo de Jerusalén para prepararlo para el reino milenial de Jesucristo. Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Óigame bien, 1290 días menos 1335 días da 45 días, que será la pausa mientras se organizan las cosas para que el reino milenial de Jesucristo sea establecido y le dé play a su agenda milenial gloriosa. Y ya no habrá entonces más juicio de Dios sobre la tierra. Pues déjeme decirle que todavía le resta la última ración de juicio de Dios a los hombres que hayan quedado después del milenio de Jesucristo. Mire, los gentiles que sobrevivan a la gran tribulación, porque van a sobrevivir muchos, se van a reunir cerca de Jerusalén y serán separados en ovejas que seguirán como mortales en el reino del milenio, y en cabras que serán enviadas al infierno. Oiga bien, los gentiles creyentes serán identificables por su apoyo a Israel durante los días de la tribulación, porque solo los creyentes habrán tenido la motivación de apoyar a Israel durante una persecución tan terrible como esa. Joel 3, 1 al 2 dice: porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones
y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas por causa de mi pueblo, de Israel, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús habla en detalle de esto. Los judíos sobrevivientes serán reunidos de todo el mundo y serán separados de manera similar. Los creyentes estarán en el reino milenial como mortales. Mateo capítulo 24, versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 30, el Señor también habla claramente de eso. Entonces los santos del Antiguo Testamento, los que murieron antes de Cristo y los que murieron en la tribulación por causa de seguir a Jesús, van a resucitar en cuerpos glorificados para recibir recompensa y vida eterna. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, Mateo capítulo 16, 27 y Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Apocalipsis 20, 4 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Oiga bien, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Y cómo será esto del milenio? Bueno, el milenio será, como lo dice la misma palabra, 1000 años de verdadera justicia y paz en el mundo, un mundo que va a ser gobernado por Jesucristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, yo lo acabo de leer. ¿Para qué es el gobierno milenial de Jesucristo en la tierra? Es para cumplir las promesas hechas a Israel y para establecer el dominio y la soberanía de Jesús sobre esta tierra. Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. ¿Para qué es el gobierno milenial de Jesucristo en la tierra? Es para cumplir las promesas hechas a Israel y para establecer el dominio y la soberanía de Jesús sobre esta tierra. Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Y los gentiles, es decir, los que no son judíos, se dividirán en naciones con Jesús como su amoroso gobernante. El Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaías 2:4 dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Él traerá una justicia plena, una paz verdadera, y en el reino milenial de Jesucristo no habrá ni seña de revoluciones, de guerras, de alzamientos militares, porque estarán bajo la vara de hierro del gobierno santo de Jesucristo. Vara de hierro significa que Él no va a tolerar el pecado ni la injusticia. Y este reino del Señor lo confirma Daniel 7:14, que dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. Gloria a Dios para siempre. El Señor le va a dar una cátedra de gobierno a todos los políticos de este mundo y de esta tierra. Ahora, ¿quiénes recibirán potestad de gobernar en el milenio? Bueno, los discípulos que fueron martirizados por su fe en Jesucristo durante la gran tribulación van a recibir puestos de liderazgos. Mateo 19:28, Jesús dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también, óigame bien, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Primera de Corintios 6:2, ahí Pablo dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Créalo, hermano, nosotros vamos a juzgar el mundo, lo dice la Biblia. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Y no solamente negarlo de esa manera abierta, hay gente que lo están negando con su mala manera de vivir, que tienen apariencia de piedad, pero con sus obras, con su iniquidad y sus pecados ocultos, están negando la eficacia misma de la palabra del Señor. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Por primera vez, entonces, desde la caída del hombre, en la tierra habrá paz y alegría verdadera, porque Satanás y sus demonios estarán atados por 1000 años. Apocalipsis 20, 1-3, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 9, versículo 3-4, Isaías 11, 4 y 5. Lea la Biblia. La iniquidad y la maldición serán eliminadas, porque va a haber una paz y una armonía en el reino animal. No va a haber más voracidad en los animales de la tierra. Habrá una absoluta paz y tranquilidad. En los desiertos van a correr ríos de aguas puras y vivas, y ya no habrá enfermedades que azoten a las personas. Romanos capítulo 8, versículos 19-23, e Isaías 11, 6-9. Y las personas que sobrevivan a la gran tribulación serán mortales, pero tendrán vidas largas. Dice que el niño morirá de 100 años. Se casarán, tendrán hijos, seguirán el plan original de Dios, ese que Adán y Eva interrumpieron con su pecado. Aquellos que hayan sido resucitados vivirán para siempre con cuerpos glorificados como el del Señor. Isaías capítulo 33, versículo 24. No dirá el morador: estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. No va a haber enfermedades. Nadie le dirá a nadie: soy enfermo, estoy enfermo. Las clínicas no existirán, los hospitales no existirán, porque ahí está Emmanuel, ahí está Dios con nosotros, ahí está Jehová Rafa, el Dios sanador, el que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendita sea la gloria del Señor. Isaías 35, 5 y 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ezequiel 34, 16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Luego de esto, que concluyan los 1000 años del gobierno del Señor, Satanás va a ser soltado de sus prisiones. Y fíjese esto es algo increíble. Siendo el mundo gobernado por Cristo por 1000 años, las personas que estén sobre la tierra serán mortales, que vivieron los 1000 años de gobierno bajo
la mano del Señor Jesucristo, serán creyentes, pero no todos van a tener fidelidad para con Jesucristo, porque Satanás, en el mismo momento que se ha liberado del abismo, va a reunir a muchas personas de todo el mundo para rebelarse contra Dios, contra el Señor. Apocalipsis 20, 9 y 10 dice así: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la santa ciudad. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada es Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Imagínese usted, el diablo que los engañaba. Increíble que después que hayan vivido ese tiempo de gloria, venga un diablo asqueroso, ladrón, mentiroso, criminal, y los engaña para llevarlos con él al lago de fuego. Es impresionante el poder persuasivo de Satanás. Cuídate, no te confíes, santifícate, apártate del mal, no te apoyes en tu propia prudencia. Pero ¿cómo será esta guerra? Bueno, esa guerra subsiguiente será de corta duración. Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre y su ejército humano será muerto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y versículo 10, lo acabo de leer. Entonces Satanás y los ángeles caídos, ellos serán arrojados al lago de fuego para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas, versículos 6 y 7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso quiere decir que los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor están perdidos en las llamas del infierno. Cuando esto suceda, que Dios acabe con esta última guerra, entonces aparecerán los cielos nuevos y la tierra nueva, porque los cielos y la tierra serán destruidos, serán borrados los últimos vestigios de la maldición de la creación. Segunda de Pedro 3:10 dice que los cielos y la tierra que ahora existen serán quemados. Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este cielo que está corrompido, ¿por qué? Porque ahí están ahora las moradas de los demonios, los tronos de Satanás, según Efesios 6, 11 en adelante. Y la tierra que hoy vemos y pisamos, donde habitamos ahora, está corrompida por causa del pecado, está bajo maldición por causa del pecado. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, óigame bien, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ahí donde aparece el gran trono blanco. Todas las personas no salvas que están perdidas se van a enfrentar al juicio del gran trono blanco. El libro de la vida y el libro de las obras se van a abrir como evidencia de su culpabilidad. Los culpables serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, y Juan capítulo 5, versículo 22. Entonces, amados hermanos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en donde reine la justicia. Dios creará esos cielos nuevos y una tierra nueva para que los creyentes vivan por la eternidad. Apocalipsis capítulo 21 y 22 y 1 Corintios 15, 35 al 58. Léalo. Los océanos
ya no serán más. ¿Por qué? Porque los océanos se crearon cuando Dios trajo el juicio sobre la tierra con el diluvio universal. Génesis, capítulos 6 y 8, habla de eso. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, mire cómo dice, y el mar ya no existía. Y aparecerá la nueva Jerusalén, ataviada como novia para su esposo. Tendrá 1500 millas cúbicas, eso es unos 2415 kilómetros. La nueva Jerusalén será el hogar de la Trinidad Divina, de los ángeles y de los salvados. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 27. Amados, y nunca más se conocerá pecado ni la muerte, en ninguna manera. La muerte ya fue arrojada al lago de fuego y azufre, y viviremos por la eternidad en la plena comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y versículo 27. Espero que esto te despierte la conciencia y despierte tu corazón adormecido. Prepárate porque el Señor está a la puerta. Dios te bendiga. Shalom.